Bueno, muy buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este estudio bíblico del día de hoy. Vamos a orar y vamos a comenzar con la palabra de Dios. Bueno, saludos para todos los que me están saludando, Dios los bendiga grandemente. Wow, ciérrame la puerta por favor para evitar el ruido. Padre omnipotente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos presentamos delante de ti con humildad, con un corazón contrito, humillado delante de tu presencia, porque tú eres santo, poderoso, grande, inmenso, Señor. Nosotros somos hombres y pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, del día de hoy, todo lo que te hayamos ofendido, en todo lo que hayamos fallado, Dios mío, límpianos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, que es lo único que quita el pecado, Señor. Y bendícenos en esta tarde con sabiduría de lo alto para entender tu palabra, para que la palabra de Dios encuentre cabida en nuestros corazones, para que la pongamos por obra, para que entendamos lo que nos quieres decir. Señor, haz que lo que parece difícil se haga fácil, entendible, y que hoy todos nosotros seamos liberados, sanados, bendecidos por tu palabra, Dios mío, llenos de tu Espíritu Santo. Bendícenos con tu presencia como siempre, Señor, en cada casa, cada hogar que se conecta. Que tu presencia se derrame, que tu Espíritu sea derramado, que venga paz, que venga gozo, Señor, a cada alma, a cada vida que escucho hoy tu palabra, que venga fe. En el nombre de Jesús te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Saludos a todos los que se han conectado. Bueno, vamos a mirar hoy un tema. Tenía dos temas, pero ya hablando con el Señor, siento que voy a arrancar por este de hoy. Le puse un título, lo iba a llamar La importancia de conocer de historia, pero no. Ya leyendo la palabra y las cosas, el título va a ser La Biblia fue escrita para mí. Amén. Amén. ¿Para quién fue escrita la Biblia? Para mí. ¿Para su vecino? ¿Para quién fue escrita la Biblia? Para mí. Amén, diga. ¿Fue escrita para quién? Para mí. Para mí. Y vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 12, ¿vale? A ver qué dice la palabra de Dios. A ver qué dice la palabra de Dios. ¿Cómo así que la Biblia fue escrita para mí? Sí, la Biblia fue escrita para mí. Aquí lo dice, la Biblia misma lo dice. Y vamos a estar entendiendo por qué es importante leer toda la Biblia. Porque, hermanos, cada vez que nosotros presentamos muchas veces una enseñanza y es expuesta a la verdad, la idea es que usted abrace la verdad, para que así cuando usted escuche mentiras y falsas enseñanzas y falsas doctrinas, usted pueda repelerlas. Hoy en día, con estos grupos cesacionistas y con estos grupos de evangelio como de la incredulidad y de negacionistas, los llamo yo, ellos tienen una forma de ver la Biblia en la que el Antiguo Testamento para ellos no vale nada. Entonces todo es el Nuevo Testamento, pero es que, hermanos, un verdadero estudioso de la palabra de Dios sabe que no hay Nuevo Testamento sin el Antiguo. Son uno solo. Y el mismo apóstol Pablo aquí hace uso del Antiguo Testamento para hacernos entender el propósito de, por ejemplo, las historias. Porque el propósito de los mandamientos, de los decretos de Dios, de los estatutos de Dios son claros, ¿verdad? Uno, darnos a entender la gloria de Dios. Algunos piensan que la gloria de Dios solamente es su poder o su aspecto, pero la gloria de Dios es también su carácter, su parte moral, su pensamiento, quién es Él. Y en los mandamientos, en los estatutos, en los decretos de Dios, vemos reflejada cuán santo es Dios, su moralidad, su ética, su forma de pensar. Ahí se ve reflejada la gloria de Dios. Algunos no lo entienden así porque no le dan la oportunidad al Espíritu Santo de que les haga entender. No hay comunión con Dios, no hay conocimiento de Dios. Amén. Pero cuando está el conocimiento de Dios, vemos que ahí están en los mandamientos claritico. Pero hoy vamos a mirar otras áreas que a veces no parecieran ser tan claras, que son las historias de la Biblia. La historia que cuenta la Biblia.
¿Qué propósito tiene la historia, pastor? También tiene un propósito, amén. En los mandamientos vemos con claridad, vuelvo y repito, la gloria de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuán santo es y cuán inalcanzable es su santidad? Para eso está la ley, los mandamientos, para hacernos entender, hermanos, que nadie puede entrar al cielo por voluntad propia, así se esfuerce. Porque por más que usted se esfuerce un día, infringirá un mandamiento. Y dice la palabra, que si usted infringe un solo mandamiento, ha infringido toda la ley. Eso es imposible. Por eso la ley nos muestra la necesidad de la gracia, del sacrificio vicario de Cristo, del sacrificio eterno de Jesús, ese sacrificio que abre la puerta del cielo. Pero vamos a mirar hoy para qué son las historias, y también voy a hacer una pequeña acotación sobre lo importante que es aprender en parte la historia. Ojalá se pudiera aprender mucha historia. Y vamos a mirar qué es lo que pasa, ¿vale? 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis? ¿Cómo dije? No quiero, hermano, que ¿qué? ¿Cómo me gustaría que estuvieran el uno al lado del otro para decirle, dígale al que tiene al lado, hermano, no quiero que ignore? No quiero que ignore. O sea, ¿la ignorancia es buena o mala? Mala. Siempre, hermano, mire que nosotros quedamos derrotados en todas las áreas de la vida. En la salud, en nuestros matrimonios, en la crianza de los hijos, en nuestras relaciones, en los negocios, en todo caemos por la ignorancia. Y hay que entender una cosa, hay un hecho que es una realidad, y es que todos somos ignorantes. Pastor, todos somos ignorantes, porque la palabra ignorancia significa ignorar. ¿Ignorar qué, pastor? Algo, lo que sea. Por ejemplo, yo estudié el derecho, sé un poquito de derecho, pero ignoro muchas cosas del derecho. Para saber una parte del derecho hay que hacer una ¿qué? Especialización. Una maestría para aprender un área del derecho. Hoy en día el conocimiento humano se ha especializado muchísimo. Muchísimo. Y para aprender mucho sobre una sola cosa hay que estudiar muchísimo tiempo para ser un experto en un área. Pero esa persona que es experta en un área ignora 1000 áreas más del conocimiento humano. ¿Cuántos están entendiendo lo que hablo? Ignoran. Entonces todos ignoramos muchas cosas. La palabra del Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de Dios en este caso. Entonces, Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoren en este caso. ¿De qué ignorancia está hablando? La ignorancia de la palabra de Dios, de las historias de la Biblia. En estos días he hablado con una hermana a la que yo discipulo, con la que hablo cada 15 días, y ella estaba fascinada leyéndose el Antiguo Testamento, me hablaba sobre la historia de David, y me decía, pastor, es que uno de los niños siempre les cuenta la historia de David y Goliat, el niño que derrotó al gigante, pero uno no sabe toda la cantidad de cosas que le pasaron a David. Claro, hermano, Dios por eso quiere que usted todos los días lea la palabra de Dios en orden, y aprenda y lea. Al principio no bailar. Al principio usted no va a concatenar las historias con la enseñanza espiritual, con el Nuevo Testamento. No, pero con los años, por tanta lectura, tantas enseñanzas, tantas predicaciones, usted bailando. Ay, ya entendí esto y ya entendí aquello. Cada vez que usted lea la Biblia nuevamente, entenderá más cosas. Es increíble, es un libro que uno entre más lo lee, más entiende y más saca cosas. Impresionante, la Biblia tiene de todo menos de normal. Es el libro más extraordinario que existe, hermano. No existe un libro susceptible de estudiarse por 17 años, como me ha pasado a mí, y todavía le saco. Y qué cantidad de cosas aprendo, hermano. La otra vez, predicándoles a ustedes, mientras que les predicaba a ustedes sobre la parábola, yo nunca había entendido cuál era el temor de ese hombre que había enterrado el talento. ¿Por qué lo enterró? Oiga, se me reveló el asunto, lo vine a entender aquí, cuando lo estaba leyendo frente a ustedes, ni siquiera cuando la leí antes para después dárselo a ustedes. Ahí lo entendí, que el tipo había tenido temor de perder el talento en los negocios. O sea, tuvo temor del riesgo que implican los negocios y por ese miedo prefirió esconderlo. Tremendo. Mire, 17 años leyendo esa parábola, 17 años predicándola, 17 años de estar en los rudimentos de la doctrina de Cristo. No la había entendido así. Hermano, la palabra de Dios es un libro extraordinario. Extraordinario. Qué belleza, hermano. Dios es un Dios así. Dios es un Dios creador.
Todos los días tiene algo nuevo que mostrarnos. Vivir la vida con el Espíritu Santo es lo más emocionante que hay, es hermosísimo. Porque nuestro Dios tiene una capacidad extraordinaria. Es andar con un ser sin límites, precioso. Amén. Entonces mire lo que dice aquí Pablo. Hermano, no quiero que ignoren. ¿Qué apóstol? Mire lo que dice aquí el apóstol. Que ignoréis que nuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube, ojo con esto, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Recuerden siempre lo que decía el Señor Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, oiga, ¿usted no sabe que hay que nacer del agua y del Espíritu para ver el reino de Dios? Y acuérdense que Nicodemo le dijo, Señor, pero ¿cómo hace uno ya viejito para andar naciendo de nuevo? ¿Cómo vuelve uno a meterse en el vientre de la mamá? Dijo, Nicodemo, usted es maestro de Israel, o sea, usted conoce el Antiguo Testamento, en otras palabras. Ojo con eso. ¿Usted conoce el Antiguo Testamento y no sabe sobre el Nuevo Nacimiento? O sea, pastor, que el Nuevo Nacimiento no es del Nuevo Testamento, según Jesucristo de Nazaret. No, ya estaba desde el Antiguo. Véalo acá. Aquí nos está hablando de los dos bautismos. El de la nube, que es ¿cuál? El del Espíritu. Y el del agua, que es el del mar Rojo, es el del agua. Entonces, uno no se puede fiar. Ojo, porque es que hay unas doctrinas que dicen salvo siempre salvo. Después de que yo nazco de nuevo no hay manera de que retroceda. Y miren en cambio lo que me dice a mí el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo. ¿A quién le creeré yo? ¿A ese predicadorcito de gafitas y de corbatica que se las da el gran estudiante? ¿O le creo a Pablo el apóstol? Hermano, yo le creo al Espíritu Santo. Y todos en Moisés, mire, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos. ¿Cuántos? Todos en el mar, todos en la nube. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Es un varón de Dios tremendo. Yo le pregunto, ¿esto que está escribiendo él es basado en qué? ¿En el Antiguo Testamento o en las emociones de Pablo? Él está escribiendo esto con base en el Antiguo Testamento. ¿Cómo hago yo para entender lo que Pablo está diciendo si no conozco el Antiguo Testamento? ¿Cuántos entienden eso? Sencillo, hermano, son parámetros de interpretación que no hay que ser abogado uno para entenderlo, porque a los abogados nos enseñan la hermenéutica. Es fundamental que un abogado sepa interpretar un texto. A nosotros nos enseñan en la universidad que un contrato, que un problema, que una demanda cambia por un punto, por una coma, que usted no ponga en el lugar adecuado, que usted lo ponga, eso cambia un texto. Una tilde cambia un texto. Pero no hay que ser abogados para poder interpretar algo tan simple como esto. ¿De qué me está hablando Pablo? Del Antiguo Testamento. Y les está diciendo, no quiero que ignoren estas cosas. Cuando me habla de la nube, del mar, ¿a qué libro me está mandando? A ver, estudiantes de la Biblia, ¿a qué libro me están mandando? Cuando me hablan de la nube y del mar. A Éxodo. A Éxodo. Amén, vea, sacó 10 hoy en la clase la hermana Mónica. Éxodo. Y María Pau está, ay, que no me pregunten a mí. Entonces, mire, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo, haciendo referencia a ¿qué roca? ¿A cuál? A la peña de Oreb. Pero dice que la roca los perseguía. Porque la gloria de Dios ahí, el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Cristo iba con ellos. Por eso dice en Isaías, y el Espíritu Santo los pastoreó en el desierto. Entonces esa nube, ese fuego era ¿qué? La gloria del Espíritu Santo, que hoy está aquí con nosotros, en este lugar y en su casita también, y con la iglesia. Dice, pero mire tremendo, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Cómo así? Pastor, o sea que los bautizaron en la nube, los bautizaron en el agua, y sin embargo Dios no estaba agradado de ellos. No. Pastor, o sea que hay gente en la iglesia que puede ser bautizada en agua y en espíritu y no ser agradable a Dios. Sí. Esto es nuevo para mí. Hermano, esto es nuevo para usted, pero para Dios no. ¿Cuántos están entendiendo? Este librito tiene muchos siglos de haberse escrito. Amén. Por eso hay que conocer lo que la Biblia dice y lo que las historias de la Biblia dicen, porque fueron escritas para nosotros. Mire. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron como postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo así que todas esas cosas sucedieron para ejemplo mío? ¿Por qué Dios permitió todas estas historias con Israel? Porque las historias de Israel eran cosas que proféticas, eran ejemplos que Dios estaba dejando ¿para quién? Para su iglesia. Una advertencia, por eso Dios fue severo y dijo: ahora ustedes han dicho esto. Dios les estaba mostrando el carácter de Él, no solamente a ellos, sino a todas las generaciones de creyentes. Les estaba diciendo: sí, yo soy bueno, yo doy el agua espiritual, yo doy el alimento espiritual que era el maná, yo los paso por la nube, yo los paso por el agua, yo peleo contra sus enemigos, yo hago que sus vestidos no se gasten, que su calzado no se gaste, yo los lleno de cosas muy buenas, de todo lo que quieran, yo lo doy. Pero, cuidado, no me tienten, no abusen de mi misericordia. Mire, si hay algo que yo me he puesto a meditar, hermanos, que uno no debería jamás tocar en la vida, es la misericordia de Dios. Yo pienso que la misericordia de Dios es lo más bello de Dios, lo más hermoso que tenemos nosotros. Para mí la misericordia de Dios es el corazón mismo de Dios. Pastor, ¿y cómo así tocar la misericordia de Dios? Sí, no abusar de ella, no andar pensando: ay, pues como Dios es tan bueno, pues aquí hacemos. No, hermano, no. La misericordia de Dios es esa puerta que está abierta siempre para uno cuando uno ha hecho algo malo, hermano. Entonces no nos podemos enloquecer ahora a pensar: ay, voy a hacer lo malo que igual Dios me perdona. Eso es tocar uno la misericordia de Dios. Mejor no. Mejor, hermano, mire, si usted falla, si usted la comete, no piense mayor cosa, más bien vaya y diga: uy, Padre Santo, otra vez la embarré, Padre, perdóname, Dios mío, tenme paciencia, ayúdame. Pero la misericordia de Dios, pienso yo, es lo más hermoso que tenemos en este universo, porque es la salvación nuestra, saber ese corazón misericordioso, pero no se puede abusar. Entonces mire lo que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, ¿sí ven? O sea, para que temamos a Dios cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis, ¿qué? Idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, ¿ni qué? Entonces, ¿la murmuración es un pecado grave o es un pecado así facilito delante del Señor? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es grave o no es grave? Es grave. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, Dios los puso ¿por qué? Por ejemplo. ¿Para quién? Y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea que la Biblia se escribió ¿para quién? Para mí. En resumen, la Biblia se escribió para mí. Tremendo, ¿no? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Entonces, ¿qué tan importante, hermanos amados, es la lectura bíblica diaria? ¿Qué tan importante es conocer la palabra de Dios? Me pregunto yo. Usted en el Antiguo Testamento va a encontrar diversas cosas. Por ejemplo, va a encontrar, como ya dijimos, los mandamientos. Cosas expresas donde Dios manifiesta su voluntad. No vayas a fornicar, no vayas a adulterar, no vayas a robar, no vayas a levantarle un falso testimonio a tu vecino, a tu hermano, a tu amigo. No vayas a codiciar nada de tu prójimo, nada de tu vecino. Que el tipo tiene el carro, que tiene la mujer más bonita, los niños más hermosos, que tiene, mejor dicho, el tipo de Sansón, un tremendo. No codicia, dice el Señor, no codicie nada de los demás. O sea, no tenga un corazón ¿cómo? Envidioso. Jamás te vayas a arrodillar delante de imágenes, no las vayas a honrar, no las vayas a adorar.
porque eso yo lo aborrezco. ¿Esos son cómo? Mandamientos, están claritos, no necesitan de interpretación, no necesitan de una explicación de nadie, pues, porque si dice la Biblia, no fornicarás, ¿qué significa? No fornicarás, fácil, no tiene mayor enredo. Ahora, también encontramos las áreas proféticas, ¿verdad? Los profetas, amonestando al pueblo de Israel, trayendo claridad, haciendo reclamos de parte de Dios. ¿Y ustedes cómo me han dejado? ¿Por qué me dejaron? ¿Qué fue lo que les hice? Dios, hablándoles sus inconformidades al pueblo de Dios. Y también trayendo promesas de restauración, palabras de juicio. Bueno, muchas cosas traen en los profetas. Pero también encontramos otras cosas en la Biblia, como qué cosas, lo que llamamos libros sapiensales, tales como los proverbios, ¿verdad? Como el libro de Eclesiastés, que tratan de darnos sabiduría para vivir en la vida terrenal. Aquí, cómo crear un hijo, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen papá, cómo comportarse en los negocios, cómo ser un buen vecino. Una cantidad de consejos tan sencillos pero tan hermosos que si uno los aplica va a vivir muy bien y no va a tener uno tanto tropiezo en la vida. Pero también la palabra de Dios tiene otra parte que es la que hoy les estoy hablando, que son los libros ¿qué? Históricos, la historia de la Biblia. Ahora, durante algún tiempo, y de hecho algunos hasta el día de hoy tratan la Biblia como si fuera una especie de libro de fantasías. Para ponerles un ejemplo, un tiempo atrás, y precisamente por eso surgió un movimiento desde Inglaterra, que fue durante un buen tiempo la cuna del evangelismo mundial, la cuna de los misioneros más tremendos, y surgió un movimiento precisamente de arqueólogos bíblicos, arqueología bíblica. Se lanzaron a buscar lo que la Biblia hablaba para mostrarle a muchos que andaban diciendo que la Biblia tenía un poco de ciudades fantasiosas, como el libro del Mormón. Yo no sé si ustedes conocen un poco sobre ese libro. En el libro del Mormón se mencionan un poco de gentes y de ciudades aquí en Sudamérica y en América completa, y supuestamente que Cristo vino aquí a predicar también el Evangelio en América. Una locura, pero se nota que es una fantasía del principio al fin. Y algunos pretenden comparar la Biblia con libros míticos como el Popol Vuh. Hombre, que es que la culebra salió y se convirtió en mujer, y un poco de cosas poéticas. O en la mitología de los Dios mío, de los indígenas nuestros de La Guajira, que ahora se me fue el nombre, Padre Santo. De los guayú, que yo aprendí todos esos mitos. Uno, ¿cómo puede pensar que alguno de esos mitos es real, hermano? No, pues un montón de cosas simbológicas y asuntos de esos. Pero hermano, cuando vamos a la parte histórica bíblica, yo le quiero explicar a usted una cosa. Durante el siglo I hubo un historiador, precisamente de origen judío, pero que digamos no vivía como judío. Era un hombre pagano, pero de origen judío. Y él era cercano al César romano. Entonces los Césares romanos le encomendaron a este hombre, le dijeron: oiga, hágame el favor, usted nos va a recopilar toda la historia de los judíos. Josefo se llama él, Flavio Josefo. Entonces dijo: listo, yo les voy a armar la historia de mi pueblo. Queremos que usted nos recopile la historia de su pueblo para nosotros saber quién ha sido este pueblo Israel. Entonces hizo 2 libros, uno que se llama Antigüedades de los Judíos y otro que se llama Guerras de los Judíos. Hermano, y cuando usted se pone a leer esos libros, hermano, es curioso, porque básicamente es como leer el Antiguo Testamento parafraseado, es casi que 2 copias. ¿Y por qué me dice eso, pastor? Pues para que usted entienda, hermano, que para Israel esto que está escrito en nuestras Biblias no es teoría, no es mentira, no es chiste, es su historia. ¿Cuántos me están entendiendo? Es su historia, es su esencia. Israel tiene sus raíces, toda su identidad está aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es su historia. Es su esencia misma, es la historia de sus papás. Pastor, pero es que la Biblia fue escrita tiempo después de que los sucesos de las cosas que sucedieron, porque las cosas de Abraham fueron en el 2500,
Y encontramos, por ejemplo, las primeras historias sobre David como en el año 500 o 600, en la época de Isaías. Y eso fue en el 1000, y lo de Abraham fue en el 2500. Bueno, como todo en la vida, amados hermanos, el problema es ¿qué? La ignorancia. Resulta que hace un tiempito atrás nos vimos una película con el pastor Mauricio, súper interesantísima. Precisamente sobre algo que nosotros desconocíamos que pasó con el pueblo judío. Resulta que durante la debacle del problema con los nazis, pues mataron una cantidad de judíos, una cosa monstruosa. Y en esa historia hablaban de un violinista que era un genio, porque Israel se ha caracterizado por parir músicos inmensamente buenos. Y en el violín ellos no sé por qué tienen eso, pero tienen unos violinistas espectaculares y excelentes. Bueno, resulta que ese violinista se quedó con una familia en Inglaterra, porque sus papás se quedaron por allá, creo que estaban en Polonia. Terminan perseguidos y el tipo vive una vida triste porque él siempre está buscando qué pasó con mis papás, qué pasó con mis papás. Finalmente termina en una sinagoga allá en Londres, a las afueras de Londres. Y resulta que había un rabino, miren esta historia, que se había encargado de compilar toda la cantidad de muertos de los judíos en Polonia. Y habían compuesto una canción. Vamos a aprender historia también de las cosas de la Biblia para que entendamos qué es lo que usted tiene en las manos. Entonces ellos compusieron una canción y en un día en especial comenzaba la conmemoración de los muertos durante el Holocausto nazi. O sea, ellos tienen compilados hasta el día de hoy, una vez al año, hay 5 rabinos. Cada uno se aprende una lista de nombres de los muertos en el Holocausto judío. Y una vez al año, cada uno durante un día entero canta la canción para recordar a todos los que murieron. Y eso va pasando ¿cómo? De un rabino al siguiente, de una generación a la otra. Ahora, ¿y pastor, eso qué tiene que ver? Pues todo tiene que ver. Ahí explican en esa película cómo hizo Israel para guardar su historia desde Abraham y desde antes. Cómo hicieron para guardarla y poderla pasar de generación en generación hasta que llegó el momento de escribir la escritura, la palabra de Dios. Cuando usted estudia el hebreo bíblico, usted tiene acceso a los textos originales en el hebreo. Hermano, eso es un asunto un poco jeroglífico, porque usted ve las letras del hebreo, ¿ve? Usted ve los punticos abajo de las letras que son las vocales del hebreo, porque no tenían vocales. Pero para facilitar las cosas, entonces los rabinos se inventaron un puntico en la I, 2 punticos en la E, 3 punticos en la A. Y entonces tienen unos punticos que me van diciendo las vocales en el hebreo, que se lee de derecha a izquierda. Pero además de eso, tienen unas señales arriba, como unas escuadritas y unas sombreritas. Y uno dice, ¿y eso para qué? Profesor, pregunta uno, ¿esto para qué es? Bueno, pues ese es como una especie de pentagrama. O sea, esas son las señales que dicen cómo se tiene que leer el texto, porque el texto está diseñado no solo para leerlo, sino para cantarlo. Porque la tradición oral judía implica canciones que están llenas de su historia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo ahora sí las cosas? Entonces ellos lograron pasar esa canción. ¿Y qué tan estrictos son? Hermano, le estoy contando que el tipo se enteró de que su familia se murió en Polonia porque el rabino salió a cantar la lista de todos los que habían muerto en Polonia. La cantaba la lista, nombre por nombre, cantado, el tipo cantaba. Y ese canto, él se lo pasaba ¿a qué? Al siguiente rabino. Son 5 rabinos los que tienen el cántico y la obligación de que cada año conmemoran los muertos en el Holocausto nazi. Cantando la canción y diciendo todos los nombres de los que murieron. ¿Cuántos comprenden? Así se pasó la Biblia, de una generación a otra, hasta que se ¿qué? Compiló de manera escrita. Y es tan importante esa parte de las canciones, de toda esta información que se traspasa, que en la misma Biblia de ellos, porque en la nuestra no quedó, nosotros no tenemos esa costumbre, quedaron los garabaticos para decir cómo el rabino o el que está encargado debe cantarla. O sea, sigue siendo una palabra cantada. ¿Por qué, pastor? Pues porque todo lo que usted canta es más fácil de aprendérselo.
Lo que es cantado es más simple de aprender que solamente utilizando la memoria y recitándolo de memoria. Entonces, toda esa Biblia, toda esa historia, toda esa riqueza de lo que le pasó al pueblo de Dios, no son un montón de historietas. Flavio Josefo, cuando fue a compilar la historia de Israel, acudió al Antiguo Testamento. Porque para Israel el Antiguo Testamento es su historia. Con algunas pequeñas diferencias o algunas pequeñas anotaciones, que de hecho lo que hacen cuando uno se lee al Flavio Josefo, lo que hace es enriquecer el conocimiento bíblico porque me bota datos, ¿verdad? Que en la Biblia mía no están y ellos tienen sus datos ahí de su historia, que es muy, muy rica, muy larga, además es un pueblo muy antiguo, y tienen todo eso compiladito en diferentes textos, y ahí uno se hace una imagen más clara de las cosas. Y todo ese Antiguo Testamento, ojo con esto, y todas esas historias las sabía el apóstol Pablo. Y por eso vemos a un apóstol Pablo que cuando escribe sus cartas las escribe basado en el Antiguo Testamento, dándole la interpretación correcta, todas apuntando hacia la gracia, todas apuntando hacia nosotros, como los protagonistas, imagínense, del reino de Dios ahí protagonizando la historia. Mejor dicho, Dios escribió todo para mí, para que yo no caiga, para que yo no sea ignorante y me haga como sabio. ¿Cuántos dicen amén? Sabio. Entonces, les tengo dos ejemplos. Voy a ver si alcanzo, Dios mío, porque ahora me alargué un poquito. No, si alcanzo. Miremos aquí en Apocalipsis, vemos un caso precisamente en el que tenemos que acudir a la historia bíblica, a la historia de las cosas del Antiguo Testamento para poder entender el mensaje del Nuevo. Es imposible entender esto. Si usted no entiende el Antiguo en esta zona, usted no puede entender el Nuevo. Miremoslo. Mira aquí en Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a las iglesias, en el versículo 20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le está hablando el Señor Jesús a la iglesia. Que toleras que esa mujer Jezabel. Uno dice que ¿qué? Mire, el que solamente se ha leído el Nuevo Testamento dice, sí, había una profetisa allá metida en la iglesia de Tiatira que se llamaba Jezabel. Mira qué interesante. Que se dice profetiza, dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces resulta que una mujer llamada ¿cómo? Jezabel estaba metida en la iglesia de Tiatira. Si yo me pongo a creerle a los de las doctrinas de que solamente es el Nuevo Testamento y el Antiguo botémoslo a la basura, que a mí me parece, hermano, es una blasfemia. A mí, si me preguntan, esos tipos son unos blasfemos. Toda la palabra de Dios, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Usted no puede coger por basura nada de la Biblia. Nada. Toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios, dice, y es útil, dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es útil. Ay, pastor, pero yo no le he hallado la utilidad a todo ese poco de medidas que aparecen en el libro de Éxodo y de Levítico. Y harás la mesa de 3 codos por 2 codos por 3 basas, y cogerás 3 lazos, y ay, pastor, yo cuando leo digo, claro, cuando no tenemos la luz del Espíritu Santo, todo nos parece raro. Pero cuando yo, por ejemplo, comienzo a hilar y veo que el templo de Dios, lo primero que dicen es, cuídate, Moisés, de hacer todo como te fue mostrado en el monte. ¿No dice? ¿Cómo así? Entonces uno comienza a dudar. Después, más adelante en Hebreos, el Espíritu de Dios nos va a enseñar que fue que Moisés vio ese modelo de templo en el cielo y le dijeron, cópiese de todo esto y hágalo en la tierra. O sea que uno dice, o sea que Moisés pasó 40 días en el monte o en el cielo. Y entonces ya uno comienza a decir, uy, tan raro esto, ¿qué fue lo que pasó allá? ¿Cómo así? Se abrió, fue como un portal, pues, y Moisés pasó por allá y Dios le dijo, anote, mijito, anote. Y Moisés anotando. Claro, de pronto para él pasó un día en el cielo y fueron 40 días en la tierra. Pastor, ¿de qué está hablando? Sí, la Biblia nos habla de la relatividad de Einstein. Porque la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 como un día. Se llama relatividad. Eso lo describió el señor Einstein. Uy, ¿cómo así, pastor? Y entonces todo lo que Moisés copió ¿era un modelo celestial? Sí, señor. ¿Y para qué nos sirve saber todo eso? Bueno, por ejemplo, usted puede mirar que eso estaba lleno de
de pieles de tejón. Eso ya me está enviando un mensaje. Si yo ahora soy el tabernáculo de Dios y comienzo a hilar, y Dios me dice, pilas, cuando usted edifique su casa tiene que meterle oro, piedras preciosas y tiene que meterle plata y todo lo mejor. ¿De qué estaba hecho el templo de Dios? De eso, de oro, plata, pieles de tejón. ¿Cómo es el tejón? ¿Qué me está hablando? Del carácter de un creyente. Vaya usted y métale mano a un tejón. Ni un león le mete mano. Ay, pastor, yo no he hilado. Y el púrpura, realeza, sacerdocio. Y el rojo, somos real sacerdocio. Usted comienza a hilar y a hilar. Dios mío, todo eso está ahí metido. Sí, hermano. Y lo más importante de todo, toda esa cantidad de instrucciones que me muestran ahí, me habla del carácter de Dios. ¿De qué está hablando, pastor? Sí, Dios no improvisa. ¿Cuántos están diciendo amén? Amén. ¿Se acuerdan que la otra vez les hablé de un Dios que hacía cuentas? Sí. Entonces entre más profundizamos en el conocimiento de Dios, en vez de desechar el Antiguo Testamento como hacen algunos, que yo me agarro la cabeza y digo que son unos blasfemos, son unos malvados, unos degenerados, hay que ser un degenerado para hacer eso. Hermano, la Biblia es un tesoro hermoso, todo. Y lo que yo no entiendo hoy lo entenderé mañana. Claro, yo también pasé por la época de, claro, difícil, diabético, y eso era duro para mí. Qué rico la historia, ¿no? Y entonces apareció la columna de fuego y empezó a pelear contra los egipcios. Y uno, uy, tremendo. Y entonces salieron corriendo y al mar se abrió. Y uno, uy, tremendo. Es más difícil la parte instructiva, pero me habla del carácter de Dios, un Dios que no improvisa. Y le voy a decir otra cosa, un Dios que le gusta que las cosas se hagan como Él dice, al pie de la letra. No escatima detalles. Todo lo detalla. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que si usted analiza bien los textos, en un texto está hablando el Señor, y el Señor dijo, hagan la cosa de esta, y en otro texto lo vuelven a repetir, y uno dirá, ay pastor, yo sí veía que como que eso lo repetían, pero yo no entendía. Pues fácil, porque en una parte están las instrucciones de Dios, y en otra están diciendo lo que hicieron. Como quien dice, Señor, hicimos exactamente como tú dijiste. Todo se hizo exactamente al pie de la letra. Y finalmente Dios termina diciendo acerca de Moisés, fue un siervo como fiel en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque hizo todo como Dios se lo mandó. Hermano, eso me está dando a mí una enseñanza inmensa de cómo quiere Dios que yo sea. Dios me está diciendo a mí, hijito, ¿usted quiere agradarme a mí? Hágame caso. ¿Qué tanto, papá? Todo. Señor, al 90% no, hijito. El 90% de la obediencia se llama desobediencia. Hágame caso en todo al pie de la letra y no será derrotado, no será derribado. Pero ¿qué hace uno? Primer error, averigua la voluntad de Dios así. Señor, ¿y qué debo hacer? Vete para Tukbuntú. ¡Amén! Y salgo corriendo como un loco. Claro, cuando por allá me moché en una pata porque salí corriendo como un loco y me cogieron. Señor, yo te hice caso. ¿Por qué me ha pasado esto? Hijito, yo le dije a usted que cogiera para Tukbuntú, pero se paró un momentico a preguntarme cómo iba a ser la ida para Tukbuntú. No, Señor, hermano, después de que Dios me dice que me voy para Tukbuntú, tengo que decirle, bueno, ¿y cuándo? ¿Y cómo será? ¿Cómo fue Dios con Noé? Noé, hágase un arca. Noé no dijo amén, aleluya. Tráiganme a los mejores ingenieros navales, que ni siquiera llovía, ¿no? Navales de la época. No, hermano, uno tiene que terminar de escuchar a Dios. Es de las partes más importantes, son las instrucciones. Antes de arrancar con cualquier cosa de Dios hay que pedir instrucciones. ¿Qué tantas, pastor? Todas. Dios le dijo a Noé la madera, las dimensiones, los pisos, cómo terminarla, cómo arrancarla, todo. Dios le dijo cómo hacer todo. Entonces imagínense, una cosa que uno diría de lo más aburridor, pastor, y una cosa que es así, que le causa así uno como ese estremecimiento y se saca tanta riqueza. Imagínense de una historia como la de Jefté, que fue y mató a la hija. ¡Ay, pastor! Y dice, ¿por qué fue y sacrificó la hija? ¿Qué fue lo...? Hermano, se sacan grandes enseñanzas. Amén. Desconocer la historia del pueblo de Dios, o sea, el Antiguo Testamento, nos pone en una desventaja muy grande. ¿Quién es Jezabel? ¿Cómo es Jezabel? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su obra? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Qué es lo que hace? ¿A quiénes busca? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos dan gloria a Dios allá en la casa? Entonces, hermano, la interpretación bíblica no es simplemente ir allí a un
seminario bíblico y teológico de allá a que otros me digan con qué gafas leyeron la Biblia. No, tenga paciencia. Lea. Y la misma Biblia se va, ¿cómo? Entrelazando, organizando. Amén. Les tenía otro ejemplo. Pero entonces ya es un poco largo, pero se los voy a decir para terminar aquí. Allá atrásito, Apocalipsis 2:14, aparece otro personaje del Antiguo Testamento. Con esto terminamos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a la iglesia de Pérgamo. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner ¿qué? Tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Vuelve y repite ese asunto, que es evidente que a Dios no le gusta, lo sacrificado a los ídolos, y a cometer fornicación. Otra vez vuelve y lo dice. Entonces imagínense cómo entiendo yo quiénes son, primero, cómo entiendo quién es Balaam, si no me leo el Antiguo Testamento. Segundo, ¿cómo comprendo la doctrina de Balaam si no me he leído la historia? ¿Cómo entiendo quién era Balac? Su carácter, su forma de ser. Entonces, amados hermanos, hay que desechar la ignorancia. Hay que desechar toda doctrina que atente contra la integridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice lo que dice, no dice lo que el otro dice que dice, no, dice lo que dice. ¿Amén? Dice lo que dice. Y si la Biblia dice que tenemos que entender las historias de la palabra de Dios para poder comprender las cosas, hermanos, porque hay que leerlas. Eso está repleto de... Mire, si yo hubiera sabido hace 12 años cuando fui a salir de Orave lo que hoy sé, hermano, no me hubiera pasado tantos desastres y desgracias como me pasaron. Creer uno ciegamente en la profecía es de lo peor que le puede pasar a uno. Le voy a explicar por qué y con eso termino. Un profeta, alguien que decía que era profeta, ya justo unos días antes de irme para de Oraves, a empezar ya congregación mi amado Jesús, me dijo la siguiente palabra venenosa, palabra que por mi falta de entendimiento bíblico no supe entender. Y me dijo, el Señor te dice que recibas a Mefiboset. Yo dije, uy, ¿cómo así? Me quedé yo pensativo. Por esa palabra terminé recibiendo yo a dos personajes, hermano, que fueron nefastas para nuestra congregación. Nocivas como ellas solas. Malas personas. Por esa palabra. ¿Qué hubiera pasado si su pastor Toñito hubiera sabido lo que hoy sabe de la Biblia? Al mencionarme ese supuesto profeta, lo de Mefiboset, inmediatamente, ¿qué le digo yo? A estas alturas de mi vida, como soy hoy, le hubiera dicho, uy, hermano, pero eso de Mefiboset no terminó como mal. Mire esto. Uno dice, sí, reciba a Mefiboset. Hermano, la historia de Mefiboset es muy simple. Es uno de los descendientes de Jonatán. David, por amor a Jonatán, lo manda a traer, era chuequito, porque lo dejaron quedar de niño en una de esas persecuciones, esas guerras que tenía. David, por amor a Jonatán, dice, tráiganmelo para que coma en la mesa del rey. O sea, la palabra era, reciba a estos dos personajes ajenos a su ministerio y que se sienten con sus hijos espirituales en la misma mesa. Eso es lo que quería decir esa palabra. Pero la falta mía de entendimiento bíblico me llevó al error. Si yo hubiera sido un pastor, una persona más curtida en la palabra de Dios, de inmediato le digo al hombre, sabe que no reciba a nadie, porque Mefiboset a la larga terminó siendo un problema. Cuando se viene la rebelión de Absalón, Mefiboset buscó el trono de David. O sea, buscó ¿qué? Sacar a David del camino y coronarse el rey. Eso dijo el siervo de Absalón, de Mefiboset. Cuando David vuelve victorioso, que se muere Absalón, le tienen el chisme y encuentran a Mefiboset ahí humillado. No, mi siervo te engañó, me difamaron. Fue tan oscuro el asunto que David, por sabiduría, le dijo, ¿sabe qué, Mefiboset, hermano? A mí el asunto no me da ya paz. Así que parta las tierras entre usted y su siervo, porque él sabía que el otro tenía la razón, y el tipo, por misericordia de su amigo, que con el que había hecho pacto, yo hubiera dicho, ¿sabe qué? Quédese con la mitad, pero nunca más volvió a comer en la mesa del rey. O sea, lo de Mefiboset, ¿cómo terminó? Mal. Y usted una palabra profética lo puede torcer. Por eso, ojo con la profecía. Delicadísima. En estos días espero darles una enseñanza sobre profecía y sobre profetas y sobre el ministerio profético y sobre los falsos profetas. Para que se curtan, hermano. Amén. Cojan ustedes experiencia. No se dejan engañar por cualquier cosita.
Amén. Hay que ser muy curtido en el camino del Señor. Yo hubiera sabido, le digo al tipo, lo de Mefiboset terminó mal y no me traigo ese par de personajes conmigo, hermano, y nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. Fueron personas complicadas para nuestra congregación. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, amén. Y mucho entendimiento, porque también en la historia humana, les quiero decir, así como aquí está la historia de Israel, hay una historia que se llama la historia de ¿qué? De la humanidad. Y también la historia de la humanidad nos enseña, ¿ves yo? Nosotros podemos tomar mejores decisiones hoy basadas en la historia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aprendamos eso. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, que es hermosa, que nos llena de sabiduría, de entendimiento. Y te pedimos perdón, Señor, por toda nuestra ignorancia y nuestras fallas. Perdónanos, Dios, levántanos, restauranos, bendícenos, ayúdanos, Dios eterno y santo y poderoso. Tú sabes que somos carne, polvo y ceniza. Somos como la sombra, Señor, que pasa y no dura. Ayúdanos, Dios. Haznos más sabios cada día y más entendidos en tu camino. Conocedores de tu historia, conocedores de tu palabra, conocedores de tu sabiduría. Y guárdanos del mal. Señor, en tus manos está Colombia. Ahí la ponemos. Glorifícate, Dios, y ayúdanos a no caer en manos de un destructor de naciones. Ya la historia nos ha dicho lo que puede pasar. Muy necio el que ignora la historia. El que ignora la historia está condenado a repetirla, Señor. Ayuda a Colombia. Dale esta noche sabiduría y mañana a todos los colombianos para que hagamos lo bueno delante de ti, lo mejor para nosotros también. Como nación no podemos ser necios. Guárdanos del mal en el nombre de Jesús y pon tu bendición sobre tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Una alegría haber estado con ustedes. Muy poco tiempo para todo lo que hay que hablar, pero disfruto mucho este tiempo de hablarles todas las cosas de Dios. Dios los bendiga muchísimo, los guarde. Un abrazo para todos. Chao, chao.